Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. El sol está saliendo, se ve divino, va a estar despejado hoy, día de verano. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior. ¿Tú qué vas a conectarte hoy o mañana? Hoy es martes 26, miércoles, 27 de junio. Hoy es miércoles 27 de junio, el programa es el número 1747. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es el ego? Yo creo que este programa, con más que es difícil de entender, va a ser un gran regalo. Distribúyanlo, compártanlo, convérsenlo, discútanlo en casa, por favor. ¿Qué es el ego? La mayoría de las personas se identifican completamente con la voz de la mente, con ese torrente incesante de pensamientos involuntarios y compulsivos y las emociones que lo acompañan. Podríamos decir que están poseídas por la mente. Mientras permanezcamos completamente ajenos a esa situación, creemos que somos el pensador. Es decir, todos los pensamientos que yo tengo realmente no son míos. Un momentico, ya vamos a llegar. Esta es la mente egotista. La llamamos egotista porque hay una sensación de ser, de yo, ego. En cada pensamiento, en cada recuerdo, interpretación, opinión, punto de vista, reacción o emoción. Hablando en términos espirituales, ese es el estado de inconsciencia. El pensamiento, el contenido de la mente está condicionado por el pasado, la crianza, la educación, la cultura, la historia familiar, nuestros profesores, el barrio en que vivimos. La esencia de toda la actividad mental consta de ciertos pensamientos, emociones y patrones reactivos, repetitivos y persistentes con los cuales nos identificamos más fuertemente. Esa entidad de identificación se llama ego. En la mayoría de los casos, cuando decimos yo, es el ego quien habla, no nosotros. El ego consta de pensamiento y emoción, un paquete de recuerdos que identificamos como yo y mi historia, de papeles que representamos habitualmente sin darnos cuenta, de identificaciones colectivas como la raza, la nacionalidad, la religión, la clase social, la profesión, el trabajo o la afiliación política. Es decir, nosotros somos más de masa, de grupos sociales. También contiene identificaciones personales, no solamente con los bienes materiales sino con las opiniones, la apariencia externa, los resentimientos acumulados o las ideas de ser superiores o inferiores a los demás, de ser un éxito o un fracaso. Yo creo que yo he triunfado, El contenido del ego varía de una persona a otra, aunque en todo ego opera la misma estructura. En otras palabras, los egos son diferentes solo en la superficie. En el fondo son todos iguales. ¿En qué sentido son iguales? Viven de la identificación y la separación. Muchos de nosotros hacemos vidas solitarias. Muchos de nosotros excluimos o nos excluimos de los grupos sociales. Cuando vivimos a través del ser emanado de la mente, constituido por pensamientos y emociones, la base de nuestra identidad es precaria porque el pensamiento y las emociones son, por naturaleza, efímeras, pasajeras. Así el ego lucha permanentemente por sobrevivir, tratando de protegerse y engrandecerse. Para mantener el pensamiento del yo necesita el pensamiento opuesto de el otro. El yo conceptual no puede sobrevivir sin el otro conceptual. Los otros son más otros cuando los vemos como enemigos. En un extremo de la escala de este patrón egotista inconsciente está el hábito compulsivo de hallar fallas en los demás y de quejarse de ellos. Criticar, enjuiciar, jamás.
Renegar es una de las estrategias predilectas del ego para fortalecerse. Es que aquí no me quieren, es que yo no soy nadie, ¿o qué? Cada queja es una historia inventada por la mente y la creemos ciegamente. No importa si manifestamos nuestras quejas o si las pasamos en silencio. Algunos egos sobreviven fácilmente afincados en lamentos únicamente, quizás porque no tienen mucho más con lo cual identificarse. Cuando somos presa de esa clase de ego, nos lamentamos habitualmente en particular de los demás. Sin embargo, es algo que hacemos inconscientemente, lo cual significa que no sabemos lo que hacemos. Aplicar rótulos mentales negativos a los demás, ya sea en su cara o cuando se habla de ellos con otros, o sencillamente cuando se piensa en ellos, suele ser uno de los componentes de ese patrón. Es que fulano, no, vaya. Utilizar adjetivos ultrajantes es la forma más cruda de esos rótulos y de la necesidad del ego de tener la razón y triunfar sobre los demás. Idiota, perra, maricón, imbécil, etc. Son pronunciamientos definitivos contra los cuales no hay argumento posible. A mí no me joda. En el siguiente nivel, más bajo en la escala de la inconsciencia, están los gritos y las injurias, y bastante cerca está la violencia física. El resentimiento es la emoción que acompaña a las lamentaciones y a los rótulos mentales y refuerza todavía más al ego. El resentimiento equivale a sentir amargura, indignación, agravio u ofensa, a veces por largo tiempo. Resentimos la codicia de la gente, su deshonestidad, su falta de integridad, lo que hace, lo que hizo en el pasado, lo que dijo, lo que no hizo, lo que debió o no hacer. Al ego le encanta. En lugar de pasar por alto la inconsciencia de los demás, la incorporamos en su identidad. ¿Quién lo hace? Nuestro ego. Algunas veces la falta que percibimos en otra persona ni siquiera existe. Es una interpretación equivocada, una proyección de una mente condicionada para ver enemigos en los demás y elevarse por encima de ellos. En otras ocasiones la falta puede existir, pero la amplificamos al fijarnos en ella, a veces hasta el punto de excluir todo lo demás. Y fortalecemos en nosotros aquello contra lo cual reaccionamos en la otra persona. No reaccionar al ego de los demás es una de las formas más eficaces, no solamente de trascender al ego propio, sino también de disolver el ego colectivo de los seres humanos. Pero solamente podemos estar en un estado donde no hay reacción si podemos reconocer que el comportamiento del otro viene del ego, que es una expresión de la disfunción colectiva de la humanidad. No reaccionar es una señal de debilidad, no es señal de debilidad, sino de fuerza. Otra forma de expresar la ausencia de reacción es el perdón. Perdonar es pasar por alto o no reparar. Yo lo hago todos los días al final del día y muchas veces durante el día. No reparamos en el ego, sino que miramos la cordura alojada en la esencia de todos los seres humanos. Al ego le encanta quejarse y resentirse con respecto a otras personas y a situaciones. Lo mismo que se le hace a una persona se le puede hacer a una situación, convertirla en enemiga. La implicación siempre es: esto no debería estar sucediendo, no quiero estar aquí, no quiero tener que hacer esto, es una injusticia conmigo, ustedes qué piensan que soy yo. Por supuesto, el peor enemigo del ego es el momento presente, es decir, la vida misma. No se deben confundir las quejas con el hecho de hacer ver a una persona una deficiencia o un error a fin de que pueda corregirlo. Y abstenerse de quejarse no significa necesariamente tolerar la mala calidad o la mala conducta. No es cuestión de ego decirle a un mesero que la sopa está fría y que debe calentarse, siempre y cuando nos atengamos a los hechos, los cuales siempre son neutros. Renegar es decir: ¿cómo se atreve a traerme una sopa fría? Hay allí un yo al cual le encanta sentirse personalmente ofendido por la sopa fría y que va a sacar el mayor provecho de la situación. Un yo que disfruta cuando encuentra la falta en el otro. Las quejas a las cuales nos referimos están al servicio del ego.
no del cambio. Algunas veces es obvio que el ego realmente no desee cambiar a fin de poder continuar quejándose. Trate de atrapar la voz de su mente en el momento mismo en que se queja de algo y reconózcala por lo que es. La voz del ego es un patrón mental condicionado, un pensamiento. Es así como usted se libera del ego, es la mente no observada. Tan pronto como tome conciencia del ego que mora en usted, deja de ser ego para convertirse en un viejo patrón mental condicionado. El ego implica inconsistencia. La conciencia y el ego no pueden coexistir. El viejo patrón o hábito mental puede sobrevivir y reaparecer durante un tiempo porque trae el impulso de miles de años de inconsciencia colectiva, pero cada vez se le reconoce, se debilita. La reactividad y los agravios. Mientras que el resentimiento suele ser la emoción que acompaña a las quejas y lamentos, también puede venir acompañado de una emoción más fuerte como la ira u otra forma de malestar. De esa forma trae una carga de energía mayor. Las quejas se convierten entonces en reacción, en otra manera de fortalecer el ego. Hay muchas personas que siempre están a la espera de lo que sigue para reaccionar, sentirse enojadas o perturbadas, y nunca tienen que esperar demasiado. Esto es una vergüenza. ¿Cómo se atreve? Es que no... Son tan adictas a la ira y al enojo como otras lo son a las drogas. Al reaccionar contra una cosa u otra afirman y fortalecen su sentimiento de ser. Un resentimiento viejo es un agravio. Cargar con un agravio es estar en estado permanente de oposición, y por eso es que los agravios constituyen una parte significativa del ego en muchos casos. Los agravios colectivos pueden perdurar durante siglos en la psique de una nación o tribu y alimentar un círculo interminable de violencia. El perdón se produce naturalmente cuando vemos que el rencor no tiene otro propósito que reforzar un falso sentido del ser y mantener al ego en su lugar. Ver es liberar. ¿Y qué es un agravio? El peso de viejas emociones y rancios pensamientos. Compartan este programa, convérsenlo en la familia, lean Shomot y una vez yo les mando las memorias a un clic. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, te sientes pobre o enfermo, sientes celos, sientes miedo, invoca el espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale, si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.